Bueno, Daniela, así que por ahora con niños. Después iremos viendo. Niños y adolescentes, dijiste. Por Sí, ahora, niños correcto. y adolescentes. Flor, ¿vos más o menos con qué edades venís trabajando o con qué edades o te gustaría trabajar, si es que te pasó como un poco como a Daniela o no? En mi caso, nunca quise trabajar con adultos, eh, porque me pasa un poco lo mismo que a Dani, que me sensibiliza mucho. Así que nunca fue una opción. Y por ahora yo estoy trabajando en dos áreas, que es el lenguaje, que trabajo con niños. El más chiquito tiene 2 años y el más grande tiene 13 años recién cumplidos, así que son bien chiquitos. Y después trabajo en audiometrías, en audio, que ahí ya son más grandes, pero justo porque estoy haciendo audiometrías laborales. Ah, contanos que es interesante. ¿Cómo sería esto de las dos áreas? ¿A qué se referiría cada área? Más o menos. Así con pocas Em, palabras. En el caso de audio, lo que se trabaja más que nada es ver que, sobre todo en la parte laboral, en realidad, porque es mucho más amplio, pero en la parte laboral es ver qué disminución tienen en la audición, si es una disminución que ocurrió antes de que ingresen al trabajo, si es durante el trabajo y qué puede llegar a ser. En la mayoría de los casos son personas que trabajan con máquinas, entonces es más bien es una hipoacusia por ruido, lo que ocurre normalmente. Qué interesante, porque Y decir que estás hablando no del campo de la clínica, sino del campo por ahí de lo que son empresarial, tal vez, o de lo que son, no es relaciones públicas, pero bueno, tiene un nombre, la parte de medicina laboral, ¿qué sería? Una cosa sí, así. medicina laboral creo que Ah, mira que es otro campo, ya no sería, no estamos hablando nosotros. de clínica, sino de medicina laboral. Mira qué Ujú. interesante, es otro campo del ejercicio de la profesión. ¿Y en lenguaje, Claro. qué sería? ¿Más en el ámbito de la clínica? ¿En qué ámbito sería? De la clínica, sí, Más en el ámbito de la clínica. sí. Eh, Porque trabajo con niños con discapacidad y la idea es ayudarlos a fomentar la comunicación y el lenguaje. Genial. ¿Y trabajas en consultorio privado, en una institución, en las dos cosas? En un consultorio privado. En un consultorio privado. Buenísimo. Bueno, súper interesante. Ya se abren como distintos campos, ¿no? ¿Qué pasa con el campo educativo? Me pregunto. Porque vieron que las fonos también se pueden anotar en lo que son las escuelas municipales para formar parte del equipo de orientación escolar, ¿no? Del DOE en el Ujú. caso del secundario. ¿Se anotaron alguna vez como fono en lo que es educación? No porque no saben cómo, no porque no les interesa, no porque si sí o no. La verdad, en mi caso, una sola vez me lo propusieron, una profesora de inglés, em, pero no me llama la atención, no es algo que me llame la atención y en realidad tampoco sé cómo es que se maneja. Claro. Capaz pasa más por el lado de no saber cómo es y tampoco creo que en realidad en la mayoría de las carreras pasa lo mismo, como que uno va a trabajar sin saber muy bien lo que te vas a encontrar y terminas aprendiendo mientras trabajas. Y Totalmente. en este caso es lo mismo. ¿Y vos, Dani? No, en mi caso a mí sí me interesa. De hecho, bueno, ahora estoy terminando el ciclo pedagógico universitario, que bueno, que también habilita un poco más. Igual uno ya está habilitado, ¿no? Pero da otras herramientas para poder trabajar en educación. Pero sí, la realidad es que salvo que queden cargos vacantes, hay como una fecha, ¿no? En la que uno se tiene que inscribir y bueno, y es buscar también, ¿no? La escuela que quede también por la zona en la que uno vive. Bueno, entonces a veces esas cosas, por lo menos en lo que es mi caso, juegan un poco en contra porque quizás, bueno, en el momento que hay que anotarse, estoy Claro, con otras cosas, otras posibilidades laborales, entonces, bueno, queda claro. relegado, pero sí es algo que en lo que a mí por lo menos me gustaría incursionar un poco más. Bueno, les cuento, tal vez ustedes lo saben, tal vez no, tal vez que nos esté escuchando les sirva también. Si hablamos de lo que es Ciudad de Buenos Aires,
las inscripciones son por primera vez, se hacen en marzo y en abril. Y después, cuando uno ya se anota el primer año, después son todos los abriles. Hoy en día, lo que es educación especial, no pensaba, Florencia, en tu caso, con el tema de que trabajás con niños con diagnóstico, ¿no? Con discapacidad. Digo, justamente en las escuelas especiales, ya desde el año pasado, con el tema de la pandemia, es online la inscripción, con lo cual, sí, la primera vez después hay que llevar los papeles, digamos, te van a pedir, vas a sacar un turno con un horario, que podés elegirlo vos, o no, la persona lo elige, va y lleva los papeles. Y después, si cada año si agregás un título nuevo o un curso nuevo, bueno, pedís un turno y te lo van dando. Últimamente te lo están aceptando directamente que subas les cuento porque yo me anoto todos los años como psicopedagoga en lo que es escuela especial, y está el tema de la fonoaudiología, digamos, o sea, está la posibilidad de anotarse. Se los cuento tanto a ustedes como a quien nos esté escuchando, porque a quien le interese, bueno, como que se fue agilizando. Antes era todo presencial, había 2 lugares en lo que es Cava, y ahora educación especial entró dentro de lo que es online, digamos, el anotarse online. Parece que sacar una cuenta BUE, que eso lo puede sacar cualquiera, y desde ahí se ingresa. El que le interese después lo googlea, lo busca y qué sé yo, o nos puede escribir al proyecto y les contamos cómo es. Pero digo porque me parece, también es un área donde la fonoaudiología es súper importante, y pensaba en esto pensaba en vos, Flor, por esto de que decías cómo, y bueno, y justo tiene que ver en educación especial. Imagínate que todo lo que es lenguaje, todo lo que es música, por ejemplo, hay colegios que yo conozco, ahora no me va a salir por supuesto la dirección, sobre Charlone, que es donde yo me anotaba, que es un colegio, una escuela especial que tiene toda una cuestión artística sumamente interesante. Vos entras al colegio y te maravillás con obras de arte, lo que hay, o sea, tiene una mirada muy desde el arte, por lo tanto, desde los lenguajes artísticos, por lo tanto, seguramente también desde la música, digo, ¿no? Entonces me parece que son como intervenciones que se pueden hacer. Daniela, vos con el trayecto pedagógico, seguramente, además de anotarte para lo que es la parte de fono, que sería el equipo técnico, seguramente te vas a poder anotar como maestra fonoaudióloga, que eso es lo que te va a dar tal vez este trayecto. En el caso de Flor, si es fono, tal vez se va a poder anotar solamente en la parte que tiene que ver con el equipo técnico de gabinetista psicotécnico, bueno, según el nombre que tenga para ustedes como fono. Digo, te va a ir una posibilidad más en tu caso, Daniela, a eso me refiero, ¿no? Al tener la parte pedagógica, por decirlo así. Pero la realidad es que también está, y es, bueno, nada. ¿Y alguna vez tuvieron contacto con alguna escuela, ya sea desde la clínica o desde algún lugar? ¿Tuvieron que hacer, no sé, comunicarse con un colegio? ¿Alguna vez les pidieron una evaluación y tuvieron que hacer un informe y presentarlo? ¿Pasaron por esa experiencia de tener una reunión con un docente, con un directivo, con un equipo de orientación escolar? No sé cuál de las dos la tuvo o no la tuvo. Sí, creo que las dos la tuvimos. Sí. No sé, Dani, si querés contar tu experiencia primero. Sí, tuve reuniones con escuelas, bueno, con todo lo que mencionaste, Verónica, con un equipo de orientación escolar, con maestros, con directivos, bueno, todo depende de la escuela, Es importantísimo que lo digas porque nos pasa a cada una desde nuestro rol, así que está bueno que todas veamos que a todos nos pasa, digamos. En mi experiencia en reuniones con escuelas, bueno, hay escuelas súper predispuestas, tengan o no tengan equipo de orientación escolar, escuelas muy abiertas, ¿no? A tener reuniones, a poder hacer intercambios, a poder, trabajar en equipo para el bien de ese niño, pero también me ha pasado encontrar una traba, ¿no? Bueno, que las reuniones nunca se concreten, que cuando se hace una reunión quizás aparece alguien del equipo de orientación escolar, pero es alguien que está en un gabinete, que no conoce al niño en cuestión, los maestros nunca aparecen, no sabe cómo se trabaja en el aula con ese niño, entonces es
un poco difícil en esos casos poder articular lo que uno viene trabajando con lo que se hace en la escuela y ver cómo se desarrolla ese niño en la escuela, que es un ámbito totalmente diferente al ámbito del consultorio, al ámbito clínico. Y es una información muy valiosa que ellos nos brindan a nosotros. Entonces, bueno, desde mi experiencia tengo muy buenas experiencias y también muy malas experiencias con lo que es la escuela. Vos si te piden un informe lo haces, eso es pregunta de maestra lo mío, porque la realidad es que a veces a las profesoras de nivel inicial, ahora voy a hablar desde ese rol, nos cuesta mucho que los profesionales externos hagan un informe escrito. A veces, como decís vos, hay algunos que están súper bien predispuestos y también nos ha pasado que a veces vos tenés una reunión o yo tengo una reunión como maestra, hablamos de una cosa y cuando llega el informe decís, pero sí, esto, ¿qué pasó acá? Hay como un ruido entre lo que hablamos y lo que está escrito. ¿No? Digo, vos sos de hacer informes, o de pedir informe a los docentes. Muchas veces yo como docente o como psicopedagoga también pido informe y a veces también me cuesta que me den los informes. Yo a mí me piden informes y yo los hago sin ningún problema. Yo lo considero parte de mi trabajo como docente y lo considero parte de mi trabajo como psicopedagoga. Pero a veces, como bien decís vos, no siempre uno encuentra esto del otro lado. ¿Vos te encontraste con esto? ¿Sos de hacerlos? Sí, yo los hago en particular, si me los piden, yo los hago, no tengo problema. Y sí, también lo he pedido, muchas veces me lo dieron sin problema y coincide, ¿no? Un poco con lo que quizás podamos hablar en una reunión y otras veces creo que no se parecen nada al niño del que se está hablando. Entonces, nada, me encontré con Sí. las dos cosas. Tal cual. ¿Y vos, Flor, tuviste que hacer informes? ¿Estuviste en alguna reunión con algún colegio? Sí, y me pasó lo mismo que a Dani. Tenés colegios que están súper predispuestos para charlar, que tienen preguntas para hacerte, cómo poder manejar alguna situación, o en el caso contrario, también lo que pasa es que uno en el consultorio ve al paciente uno a uno, y cuando está en el colegio con un montón de chicos más, es distinta la relación. Entonces, también está bueno poder poner en conjunto las situaciones y cómo se maneja en cada lugar. Y en el caso de los informes también, si a mí me piden informes, yo los brindo porque es importante también como que el colegio se sienta acompañado por todos los terapeutas y en definitiva creo que las tres nos pasa lo mismo, que trabajamos en grupos interdisciplinariamente y entonces sabemos que es importante que estén las terapeutas todos unidos, el colegio, la familia, para poder tener un mejor resultado. Seguro. Les hago una pregunta, ¿no? La pandemia nos atravesó a todos, ¿no? Y a todas. Ustedes no sé si estaban trabajando, estudiando, pero sobre todo en relación al trabajo, digamos, si trabajaron en pandemia, si tuvieron que hacer adecuaciones, cómo sortearon esta cuestión entre lo presencial y lo vincular, y lo remoto, porque no sé, por ejemplo, a mí me pasa que desde la psicopedagogía, tal vez desde lo que es educación, un poco menos, pero por ejemplo, yo en mi caso particular, venía trabajando con niños en el consultorio, también trabajo con adultos y trabajo con adolescentes, pero se venía dando que venía trabajando con niños y con niños varones, por eso digo niños, y, y la realidad es que cuanto más chiquitos son, más se necesita del cuerpo, de la mirada, de la presencia, ¿no? del estar. Y es muy difícil a través de una pantalla. Tal vez cuando son más grandes es distinto, ¿no? Y según los casos, también es caso a caso, vuelvo a lo mismo. No me gusta generalizar, menos en ningún aspecto, pero digo, bueno, y la verdad que para muchas cosas la pantalla o la computadora pudo ser una manera y para otras desde mi lugar no, ¿no? Desde mi rol. No sé qué les pasó a ustedes con esto en pandemia. Yo empecé a trabajar en pandemia Ah, bueno, con y todo fue empezaste. como, sí, fue fue algo nuevo porque era recién empezaba a trabajar, pero además encontrarte con esta dificultad de que tener que convocar a un nene por la pantalla y ir buscando
actividades que puedan ser juegos virtuales o actividades en las que se tengan que mover en la casa, pero vos no podés manejar la situación, entonces es como muy difícil. Tenías nenes que se recopaban y jugaban y aunque tenían que correr, lo hacían, y tenías otros que ya te atendían y estaban tirados en la cama con la frazada y no querían saber nada. Ujú. ¿Y a vos, Dani? Sí, fue un desafío enorme, creo que para todos, ¿no? Para uno desde su lugar de terapeuta, para las familias y para los, los niños también, era muy difícil. Creo que salvo casos muy puntuales en los que creo que la virtualidad o el uso de la tecnología ayudó, en la gran mayoría fue un desafío. Y también, bueno, ¿no? Estar con esta contradicción en la que uno muchas veces sugiere, bueno, no, hay que disminuir el uso de las pantallas. Y de repente las pantallas era lo único que había. Entonces, eso también fue muy, muy difícil. Desde mi lugar aprendí a entender muchísimo más a los papás. A mí me sirvió mucho desde lo personal, ¿no? Para ver eso y que quizás algo que uno da como sugerencia y que uno piensa que estuvo súper claro, los papás no lo entendieron y ahora creo que el trabajo en la virtualidad también pasaba por ellos, porque eran ellos los que estaban ahí al lado de sus hijos y nada, era como la ayuda, la asistencia que necesitábamos en muchos casos. Entonces, bueno, quizás esto, ¿no? Me di cuenta de que hay cosas que uno piensa o sugerencias que uno da que piensa que quedan muy claras o que se entienden súper bien y quizás los papás habían entendido algo totalmente distinto. Entonces fue un desafío y fue aprender a trabajar de una manera diferente, eh, que creo que, bueno, que hoy por hoy existe, ¿no? Y bueno, y de hecho se fue como viendo que hay en otros países en donde se utiliza esta modalidad virtual desde antes de la pandemia, o que se realizan cosas mixtas, digamos, ¿no? Presencial, virtual, creo que es algo que vino y que se quedó con nosotros, más allá de que uno va, ¿no? Por lo presencial siempre, pero bueno, yo conozco casos de gente que atiende, sigue atendiendo virtual. Tal cual. Flor, me quedé pensando, digo, esto de, viste que en el consultorio uno tiene cierta privacidad, ¿no? Vos sabés que están las cuatro paredes del consultorio, por más que haya un padre, una madre o alguien afuera, hay cierta privacidad, cierto ámbito que se crea, ¿no? Y cierta confidencialidad, diría, ¿no? Vos me decías que trabajabas con niños tan pequeños, digo, ¿cómo no usaste en el mal sentido? Al contrario, ¿qué pasó con el rol de la familia? ¿Y empezaste a hacer cuestiones vinculares donde la familia era invitada a la escena o tratabas también de mantener cierta, que la familia tal vez no estuviera en la escena? ¿Cómo manejabas esto? Dependía mucho de la edad. Cuando eran muy chiquitos, siempre busqué que los padres estén presentes. eh, por un lado, porque hay algunos que les costaba mucho mantener la atención en la pantalla y también lo que yo buscaba es que no sean actividades solamente de pantalla, sino que puedan hacer cosas en la casa, como ir a buscar ropa, por ejemplo, o algunas actividades de órdenes. Entonces, siempre lo planteaba primero con los padres para que tengan los materiales, siempre buscando materiales que ellos puedan conseguir, nada loco, porque también era una cosa bastante importante. Y entonces en esos casos tenías padres que se recopaban y querían ayudar y te preguntaban mucho antes de la sesión para ver cómo se podía manejar, si necesitaba que esté ahí, que no estén ahí. Y con los nenes más grandes que podían manejar la computadora solos, sí pedía que los padres estén cerca por si pasaba algo, pero que le den también la privacidad para que puedan trabajar. Me parece interesante dos cuestiones que te escuché. Una, el tema de la anticipación, ¿no? No, esto de que te anticipabas para que
y esta posibilidad de comunicación con las familias, ¿no? Que es una forma también que nos pasa a veces en el consultorio, esta cuestión del compromiso, ¿no? Rescato de lo que ustedes dicen, que al estar la familia más comprometida, tal vez por una necesidad de, son chiquitos y no la atención o lo que sea, a veces pasa, no siempre por supuesto, pero a veces hay familias que como dicen, bueno, si va la fono, ya está, se encarga la fono, va la psicopedagoga, se encarga la psicopedagoga, va la ¿no? En cambio, Sí. esto me parece que lo que yo estoy escuchando desde afuera, obviamente, es como un compromiso mayor, ¿no? Como que estar presente en la escena, anticipándoles, que tuvieran los materiales, que pudieran entender de qué se iba a tratar, lo que les iban a proponer, ¿no? Es una manera también de convocar a los padres desde un lugar de su rol, porque no iban a ocupar el rol de ustedes, pero sí de No. compromiso en la propia escena, donde ellos también son responsables de que este lenguaje, del modo que sea, pueda devenir de alguna manera y del modo que pueda devenir, ¿no? Digamos, del modo que puede ir aconteciendo y que se puede ir construyendo, ¿no? Que es con Sí. ellos, no es sin ellos, ¿no? Me parece interesante esto que decías de la anticipación. También, Sí, te escucho. también les da una idea de qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Que capaz, Seguro. como dijo Dani, no, antes no lo entendían y ahora es como que, bueno, entonces vamos a hacer esto porque le va a servir para esto y esto. Entonces, está re Seguro, tal bueno cual. que tengas padres que se comprometan tanto. Seguro. No, desde ya. Y me pareció esto interesante porque muchas veces dicen, ¿y qué hiciste? Jugué. ¿Viste? Que en la psicopedagogía o en niños pequeños nos pasa lo mismo, ¿viste? ¿O qué hice en el jardín? Jugué. Sí, pero a través del juego uno aprende, a través del juego uno se constituye subjetivamente, a través del juego pasan un montón de cosas, bueno, un montón que trasciende el tema del juego en sí, pero bueno, para el niño es jugar, que qué mejor que es justamente uno de los lenguajes de la infancia, ¿no? El cuerpo, el juego, ¿no? El dibujo. Esa es una pregunta, ¿usan el dibujo, usan la expresión artística, plástica de algún modo o no? Cuéntenme un poco de eso. Se me acaba de ocurrir ahora, porque yo lo uso, entonces es como que se me ocurrió ahora pensarlo. Sí, el dibujo sí se usa un montón. A mí me gusta mucho armar cosas manuales, entonces siempre llevo algo para hacer. Eh, ya sea dibujar ellos, que dibujen lo que ellos quieran, o capaz hacer una competencia de dibujos y que sacamos una tarjeta y es, bueno, vamos a dibujar una casa. Y dibujamos los dos una casa y el que termina primero gana. Claro. ¿Vos, Dani? Sí, yo lo uso un montón porque, nada, me parece que es algo que uno siempre tiene a la mano, ¿no? Y es un medio de expresión por excelencia. Es un lenguaje, como digo yo, pues yo hablo Sí, de lenguajes, ¿no? Hay un montón de lenguajes. y bueno, y siempre ver también que quizás o en niños muy pequeños, en donde quizás no hay hay solo un garabato descontrolado, en donde hay dificultades motrices, y no dejarlo de lado, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, bueno, no lo voy a hacer dibujar porque no puede o no le va a salir. Pero hay muchas formas y muchas adaptaciones que se pueden hacer y es una actividad que disfrutan mucho y los distiende mucho a los chicos y a los jóvenes. Entonces, se genera esto de poder trabajar desde un lugar más relajado, ¿no? Y no desde algo tan impuesto, sino desde su propia creatividad. Eso es fundamental, me parece que en los que trabajamos en educación y salud, poner en juego la creatividad, la libre expresión, me parece que justamente ayuda a la constitución subjetiva y vaya si el lenguaje no tiene que ver con eso también, ¿no? Esto que decías antes, Daniela, vos el tema de la computadora, que uno trata de que los chicos no tengan pantalla, es algo que la psicopedagogía nos pasa un montón. Y un poco lo que hablábamos a veces es que, y uno también lo habla con los papás, ¿no? Cuando hace orientación familiar o cuando tiene las entrevistas con los papás a quienes se está acompañando, esta cuestión de que el tema no está en la computadora, sino en el uso que le doy. Porque lo mismo sería si le doy un libro y si está solo mirando un libro, digamos, ¿no? ¿De qué se trata? Si le pongo una música y yo nunca estoy al lado para bailar con él o para cantar con él o para mirarlo a los ojos o para sostenerlo a UPA mientras lo meso, digo, me parece que los objetos en sí no son buenos o malos en sí mismos,
sino esto de repensar, en este caso la tecnología, porque es verdad que muchas veces nos pasa, bueno, menos computadora, menos televisor, ¿no? Y que también es algo que uno también lo dice como docente, sobre todo en el nivel inicial, pero en realidad uno lo que también es interesante es repensar el sentido, de bueno, háganlo juntos, bueno, mírense a los ojos mientras lo hacen, bueno, que sea compartido, ¿no? Me parece que lo que daña, por decirlo de alguna manera, lo que obstaculiza, lo que es el tema de cuando uno ve niños muy pequeños, muy grandes, no importa la edad, adultos, no importa, solos frente, sin un otro. Me parece que, ¿no? Que la cuestión está que haya un otro que sostenga, un otro que preste recursos, ¿no? Un otro que acompañe, en lo que sea. Entonces también encontrar nuevos sentidos a la virtualidad, digamos. En este caso, ya que la pandemia, bueno, como que nos arrasó, pero bueno, nada, creo que también me parece que es esto que decías vos, ¿no? De repensarlo para sumarlo desde la potencialidad que tiene la presencialidad y de la potencialidad que tiene la virtualidad, ¿no? Pensarlo desde las potencialidades, no sé, lo pensé desde ese lugar. Bueno, chicas, la verdad que fue un Sí, placer. No sé si quieren contar algo libremente, las escucho, si alguna de las dos tiene ganas de contar o de decir algo, lo que quieran. Flor, vos ibas a hablar justo. sí, lo que iba a decir es que esto de la pandemia también nos dio como la tecnología y que capaz uno en el consultorio usa algo de tecnología, pero le das otro uso, no es solamente Ujú. toma la tablet y jugá, sino si se usa para jugar, bueno, jugamos juntos, explícame cómo es este juego y Claro. así es armando. También es una forma de armar el vínculo y entender cuáles son sus intereses y por qué le gusta lo que le gusta. Pero también esto de poder fomentar la conversación, la Claro. comunicación. Me parece súper interesante esto de trabajarlo con las familias, a eso voy, ¿no? También, porque en realidad nosotras en nuestros espacios lo usamos y sabemos el por qué, el para qué y el cómo, pero esto de transmitirle a los papás, ¿no? O a las mamás o a los abuelos, a los tíos, a quienes sean, quienes, esas figuras significativas y subjetivantes en la vida de cada cual, los propios docentes también a veces, ¿no? También orientarlos, guiarlos. Me parece que los docentes muchas veces estamos muy solos con situaciones que no estamos preparados o nos da miedo, nos da inseguridad o creemos que no sabemos cómo enfrentarlas. Y en eso me parece que también acompañar a los docentes en eso, ¿no? Dani, no sé si vos querías decir algo, me pareció por lo menos. No, que en relación a esto que venían hablando, y también, ¿no? De lo que dije, que los papás también vienen con mucha culpa porque saben que usar pantallas no es bueno, porque lo escucharon en la tele, porque lo leyeron, porque se los dijo el pediatra, ¿no? Es como que ya vienen con ese chip de usar pantallas no es bueno. Pero bueno, la realidad es que ahora los chicos nacen con las pantallas, nacen con la tecnología. Entonces, también ir por objetivos posibles, ¿no? No estar prohibiendo el uso del celular o que no miren televisión, sino justamente esto que decían de regular, ¿no? Y de hacerlo compartido. Y sacarle también un poco de culpa, ¿no? A los papás, ay no, porque no habla porque usa el celular. Bueno, hay un montón de causas por las cuales Claro. puede no estar Salir de la hablando. Entonces, causa-efecto e ir a lo claro, multicausal, ¿no? La multidimensionalidad que nos implica como seres humanos, y no una claro, causa, un motivo, ¿no? claro, bueno, y un poco eso, también creo que lo decía también un poco por esto, para que los papás vienen, ¿no? Con esa culpa, entonces, bueno, no, le voy a sacar el celular, y bueno, enseñarles que es una herramienta más como tantas otras. Seguro. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento a las dos, a estas dos profesionales jóvenes que tienen un gran camino por delante. Decirles que desde el proyecto las vamos a volver a convocar, eso se los puedo asegurar, porque realmente cada vez estamos más convencidas que es con el otro, ¿no? Que la construcción transdisciplinar es lo más importante para poder pensar a un sujeto o alguien en plena constitución subjetiva y desde ahí pensar juntas y juntos distintos caminos para cada cual. Así que les agradezco muchísimo este tiempo y este espacio a las dos, de verdad.
No, gracias a Gracias. vos, Verónica, un gusto.